Tardes, mis amados 300, bienvenidos a este Gloria, Honor y Hermandad. Muchas gracias por disponer de su tiempo, de sacar el ratico para estar, para compartir en este espacio tan especial. Seguramente es el último Gloria, Honor y Hermandad de los 300 de este año. Gracias por haber participado, por ser parte de la hermandad. Este es un espacio para conocer a los demás 300, para conocer a los otros espacios que participan en ellos y te pido que dispongas de toda tu actitud compañerista, a conocer a hombres nuevos. Todos estos hombres como tú luchan en la batalla del Señor. Y les quiero robar algunos minutos de su tiempo de compañerismo, de compartir, porque eso es lo principal en un Gloria, Honor y Hermandad, para esta pequeña reflexión, para que se lleven esto en sus mentes antes de continuar con todo lo que en esto se va a desarrollar. Y quiero empezar hablándoles acerca de un accidente que tuve hace algún tiempo. Hace algún tiempo, como muchos de ustedes, yo también manejo moto, hay otros que tienen carro, pero yo manejo mi moto y en algunos casos en mi trabajo he tenido que manejar motos diferentes. Entonces, de una moto que tenía que hacerle mantenimiento y estar pendiente de ella, pues la iba y la recogía conduciéndola, por supuesto, y la moto estaba bastante mal y mientras estaba andando en ella, bendito Dios, muy despacio, a unos 30 kilómetros por hora, se le dañó el freno de adelante, se le quedaron pegadas las pastillas y me hizo caer, me fracturé unos huesos de la muñeca, me lastimé un pie, como 3, 4 meses metido en la casa por ese accidente. Y también porque no tenía la indumentaria correcta, tenía solo las botas de seguridad, pero me faltaron rodilleras, coderas, guantes, entonces claro que me hizo daño y es que eso pasa cuando nosotros no tenemos puesta la ropa adecuada para la tarea que estamos haciendo. Y el día de hoy quiero que veamos cómo debe estar vestido un 300, cuál es la armadura de un 300. ¿Cuál es esa indumentaria? ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros debemos tener puestas para esta guerra que estamos viviendo? La temática de los 300 esta última temporada fue la guerra 300. Esas batallas que tú enfrentas todos los días con tu pecado, con tus situaciones en casa, con tu ira. Esa batalla requiere una armadura especial. Y hoy quiero que por medio de la lectura que vamos a hacer del pasaje del día de hoy, entendamos cómo enfrentar el mal, cómo debemos enfrentar el mal. Y quiero que lo veamos a la luz de la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Dice de la siguiente manera. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Estén firmes entonces, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de la justicia. Pónganse el calzado del apresto que da el Evangelio de la paz. Llevar encima el escudo de la fe, con el que apagarán las saetas encendidas del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo y con toda clase de oración y súplica en el Espíritu. Manténganse alertas, perseverando en oración por todos los santos. Amén. ¿Cómo enfrentar el mal? Yo quiero que te grabes algo el día de hoy muy importante y es que estamos llamados a enfrentar el mal con el poder de Dios. Toque al hermano ese que está a su lado, pegue un empujón y dígale firme. Estamos llamados a enfrentar el mal con el poder de Dios. Y vamos a ver cómo a la luz de este pasaje encontramos algunas formas para enfrentar el mal con ese poder de Dios. Vamos a ver exactamente 3 formas en las que enfrentamos el mal con ese poder de Dios. Y en primer lugar, debemos enfrentar el mal comprendiendo que no es contra carne ni sangre, comprendiendo que la guerra eh, no es contra seres humanos, como dice la nueva versión internacional, sino que es contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo, como lo dice este pasaje. Y es que nosotros muchas veces buscamos enfrentar las batallas de la vida con nuestras capacidades mentales, físicas,
con nuestros recursos, con nuestra influencia, pero no enfrentamos las batallas con el poder de Dios. Y esas batallas, cuando se enfrentan con el poder de Dios, aseguran una victoria total. Y Pablo lleva desarrollando esa idea durante todo la carta a los Efesios. Él habla acerca de esos poderes en otras oportunidades en la misma carta. Efesios capítulo 1, versículo 20-21 dice, ese poder es el mismo que Dios ejerció al resucitar a Cristo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ese es ese mismo poder con el que Dios levantó a Cristo de los muertos. No es solamente un poder milagroso, como lo vemos en este caso, sino es un poder autoritativo. Es decir, Cristo está por encima de todo. Cristo está por encima de todo y de todos. No hay ningún poder que esté por encima de él. Y realmente Pablo habla, ilustra en esta carta esa especie de esfera cósmica, universal, mucho más macro de lo que nosotros podemos ver, en la que Cristo está en el pináculo, en el que Cristo es la autoridad suprema. Y eso también nos habla acerca de algunas enseñanzas que se estaban dando en Efesios, falsas enseñanzas a las cuales llama Pablo artimañas de Satanás. Eran esas enseñanzas de los falsos maestros, esas herejías que alejaban a las personas de la fe y por eso él los invitaba a enfrentar esta batalla de esta manera. La ilustración que usa es de tipo militar, es muy interesante porque utiliza elementos de el soldado romano, del soldado romano. Entonces él habla de eso, de que estamos en una batalla, de que debemos utilizar las armas correctas y frente a esas falsas enseñanzas debemos también tener las herramientas adecuadas. También es una conclusión de toda la carta. Realmente esta ilustración que le está haciendo es al final de la carta y todo lo que dice en Efesios lo condensa aquí en una sola enseñanza muy hermosa en la que es ilustrada de esta manera. Y es importante que comprendamos lo siguiente, quien no es consciente de que vive en una guerra, pierde. Como lo dijimos al principio de este proceso de la guerra de los 300. Si tú no sabes, si tú no eres consciente de que estás en una batalla, si tú no asumes la realidad de que estás en una batalla, ya la perdiste, te diste por rendido. ¿Qué tan consciente eres de esa batalla? ¿En qué vives enfocado constantemente? ¿Qué roba tu atención mayormente? ¿Te rendiste en tu batalla con tu debilidad? De pronto, mientras desarrollaban los grupos y hablaban de temas de sexualidad, de temas de adicción, todas estas cosas de las que hablamos, tú te entusiasmaste en algún momento, dijiste, sí, voy a luchar con esto, pero en este momento volviste a bajar la guardia, dejaste atrás esa realidad en la que vives, esa batalla en la que vives. Si tú renuncias a la batalla, la vas a perder, no debes renunciar, debes enfrentarla con el poder de Dios y debes comprender que esta batalla es espiritual, que así es como se gana, que con tus fuerzas no vas a poder. Pero no solamente es comprendiéndolo, sino que también es tomando las armas de Dios, tomando la armadura que viene de Dios. Un segundito, listo. Tomando toda la armadura de Dios, como lo dice el pasaje. Y es importante entender que sí, él está utilizando una ilustración de un guerrero romano, pero también por debajo de esa ilustración está utilizando una armadura diferente. Él está hablando de algo que ya estaba escrito antes. Veamos un momento el libro de Isaías. Voy a leer rápidamente algunos versículos que nos ayudan a entender un poco mejor este pasaje. Isaías 11:5. La justicia será su cinturón y la fidelidad ceñirá su cintura. Isaías 59:17, se puso la justicia como coraza y en su cabeza colocó el casco de la salvación. Se vistió con ropas de venganza y se envolvió en el celo como en un manto. Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama paz, del que anuncia buenas noticias y proclama la salvación del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 49:2, convirtió mi boca en espada afilada, que escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha pulida y me escondió en su aljaba. Isaías 11:4, juzgará a los pobres con justicia
y con equidad dará sentencia en favor de los pobres de la tierra, con la vara de su boca herirá la tierra y con el soplo de sus labios matará al malvado. Es súper importante entender cómo Pablo está relacionando la armadura del Mesías profetizado, del Mesías prometido, la está ilustrando por medio de esta armadura romana para mejor comprensión de sus oyentes. Es increíble, él está hablando de la armadura de Cristo, él está hablando de la armadura que utilizó Jesús. Y también nos dice Romanos capítulo 13, versículo 14, más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Se trata de ponerse esas armas que Cristo utilizó. Ese cinturón de la verdad significa que debemos confiar en la veracidad de la palabra de Dios y cómo esta palabra se cumple en Cristo. Es lo que nos da confianza. Era donde el soldado romano ponía su espada. Tenía que estar bien apretado, tenía que estar bien asegurado, generar confianza al guerrero cuando dejaba su espada ahí. La coraza de la justicia es esa protección del soldado de las armas enemigas y una de las más grandes armas del enemigo contra el creyente es acerca de su justicia. El enemigo te dice, tú no mereces eso, tú todavía eres un pecador, tú todavía estás fallando, tú todavía estás haciendo las cosas mal y por eso no eres digno, por eso no eres justificado, pero es que la justicia tuya no es la que vale, la justicia que vale es la de Cristo y esa es la coraza que nos protege. Fuimos justificados por Cristo, por su sacrificio, calzados con el Evangelio de la paz. Pero ese calzado que muestra no es un calzado cualquiera, es el calzado del soldado romano. Los historiadores dicen que este calzado era hecho para la batalla, era súper resistente, era hecho con los mejores materiales. Estamos anunciando el mensaje del Evangelio de la paz. Es una paz futura que llegará, pero en este momento estamos en guerra, señores. En este momento necesitamos vestirnos con ropas que aguanten, con ropas que resistan. Resiste anunciando el Evangelio, resiste llevando el mensaje. Esa es una de las más grandes armas que tenemos. Traigamos a más hermanos, a más 300 que luchen esta batalla con nosotros y no los perdamos. No permitamos que las artimañas de Satanás los alejen de Dios. También habla del escudo de la fe. Y miren que la ilustración habla, se parece más como a una herramienta, a un escudo espartano, pero realmente el escudo que estaba hablando Pablo era el escudo romano. Era un escudo que cubría todo el cuerpo, era supremamente grande y estaba envuelto en cuero. Estaba, su coraza era de cuero como tal. Y los soldados antes de salir a la guerra metían el escudo en el agua y cuando los enemigos lanzaban flechas con alquitrán y encendidas, caían en el escudo y se apagaban esas flechas encendidas. Entonces esta es la ilustración que está haciendo Pablo, esos ataques del enemigo, el escudo de la fe los va a apagar. Si nosotros confiamos en Dios, no hay enseñanza falsa, no hay mentiras que vayamos a creer, porque confiamos en lo que Dios realmente dijo, en lo que Cristo hizo en esa cruz. El yelmo de la salvación, es ese casco, es esa protección de la esperanza en que en el futuro Dios nos dará esa salvación prometida. Tú eres salvo, el Señor ha decidido que seas salvo. Si le entregaste tu vida a Jesús, Él va a protegerte en la eternidad. No hay ataque del enemigo, no hay fuerza alguna que pueda arrebatarte de las manos de Dios. Yo te invito a que tengas esa confianza y la espada de la palabra. La espada de la palabra es la primera arma ofensiva que aparece en este texto. Es la primera arma que nos ilustra y es esa misma arma que utilizó Jesús contra el enemigo. Él no se puso a hacer ninguna otra cosa. Él sacó inmediatamente la espada y enfrentó al enemigo y lo venció por medio de la palabra de Dios. Esa espada viene directamente de la autoridad de Dios y es un arma con la que ya venció Cristo y es un arma con la que vencerás tú también. Actualmente ya tengo la dotación de mi trabajo, tengo rodilleras, tengo coderas, tengo botas de seguridad, tengo guantes y tal vez me caigo y me puedo lastimar un poco, pero ya tengo lo correcto para eso, para enfrentar esa batalla. Quien no se viste de Cristo no será capaz de permanecer firme. Vístete con las ropas adecuadas. Enfrenta al enemigo con las ropas adecuadas. ¿Qué cosas estás haciendo en tus propias fuerzas? ¿Confías en la palabra de Dios, en lo que Dios te ha prometido? ¿Qué cosas pasan por tu mente luego de que pecas?
¿Te sientes juzgado? ¿Sientes que Satanás te acusa? ¿Eres tentado a alejarte de Dios después de que pasa esto? ¿Tienes con qué defenderte? ¿Tú te imaginas un soldado romano que no llevara su espada a la batalla? ¿Estudias y conoces la Biblia? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que lo que hizo Cristo en la cruz también lo hizo por ti? Pero sí, esta espada era la primera arma ofensiva, pero después de esto el texto nos habla de una segunda arma ofensiva y es nuestra tercera parte de cómo enfrentar el mal y es por medio de la oración, orando en todo tiempo. Y esa es la última arma que muestra este pasaje, pero definitivamente si la palabra es la espada, podríamos decir que la oración es como la bomba atómica del 300, del guerrero de Dios, de aquel que decide enfrentar las batallas en, el que, en las que se llevará la victoria. Entonces él nos habla acerca de orar en todo tiempo y nos habla mucho acerca de todo tipo de oración. Él menciona todo tipo de oración, los recursos que usted tenga a la mano con respecto a oración, hágalo. Oración de súplica, oración de adoración, todo. Pero hace también una conexión con esa oración en el espíritu, que es la oración en lenguas, que es la oración que viene de parte del Espíritu de Dios, de una llenura del Espíritu Santo. Si tú tienes ese don, manifiéstalo constantemente. Ora todos los días en lengua, si es posible, en tu tiempo con Dios. Si tú no lo tienes, anhélalo, suplícale a Dios por él, pero utiliza el resto de las armas que vienen con la oración. Y también es importante mencionar el tono, y el tono es súplica. A quien le estás orando es el soberano, es el Rey eterno, es quien resucitó a Cristo de los muertos, es el que tiene el poder sobre todo lo que existe. Tu oración debería ser de esa manera. Señor, por favor, te ruego, te imploro que hagas esto por mí. Una actitud humilde ante el Rey eterno. Dice que debemos estar alertas y ser constantes. Esto debe ser todo el tiempo, señores. Esto debe ser a toda hora y en todo momento. También debe ser por otras personas. Es que no sé por qué orar, que todos los días oro por lo mismo. Dios mío, hay muchos temas, hay muchos temas por los cuales orar. Tus hermanos son uno de esos temas de la hermandad. Aquel hermano que escuchaste en una debilidad puntual, ora por él, pídele al Señor que lo ayude a él y que te ayude a ti. Ruégale. La oración es el principal método con el que Dios le va a dar su poder al guerrero, al 300. Es por medio de la oración que Dios trae poder a ti. Y el 300 debe ser experto en el arte de la guerra santa. Debe ser un profesional en el tema de orar. ¿Cómo es tu oración? ¿Es egoísta? ¿Se trata solamente de tus deseos? ¿Es insípida, repetitiva, es abúlica, monótona? ¿No debería ser más bien como una súplica? ¿Cómo te acercas al Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes un tiempo especial para esto? ¿Hay una parte de tu día especial para suplicarle a Dios? ¿Eso es así de importante para ti? ¿Crees que la intensidad de la oración que estás teniendo en estos tiempos es la correcta? La verdad es que Dios decidió hacerse hombre y enfrentar la batalla contra el mal. Él tenía un arsenal y lo utilizó y tuvo la victoria con ese arsenal. Y Él quiere que utilices ese mismo arsenal. Él quiere que nos llevemos esa victoria sobre el mal. Pero para esto debemos comprender la batalla. Debemos tomar la armadura de Dios y debemos orar en todo tiempo. Quien el mal quiere vencer, la armadura de Jesús se debe poner. Deja de hacerlo con tus fuerzas. Deja de hacerlo con tus propias manos. Deja de hacerlos con tu limitada capacidad mental o tus limitadas habilidades. Y utilízalo
con el arma de quien ya venció el mal. Amados míos, que el Señor nos ayude a enfrentar y a vencer el mal. Dios los bendiga.